Volvemos a nuestra experiencia porque usted dice que tiene una duda y por supuesto es en el ámbito de lo religioso. Mi propuesta es que abramos la Biblia a ver qué nos contesta. Con usted está el padre Álvaro Sáenz desde Barba, Heredia, Costa Rica. Y quisiéramos hoy conversar sobre un tema que nos vincula con los programas anteriores. Si hablamos de la genealogía y hablamos del hecho de que el Mesías se llamaría Emanuel, siempre partiendo de la idea aquella de que Jesús, caminando con los discípulos de Emaús, comenzó por Moisés y continuó con todos los profetas, interpretándoles a aquellos dos personajes en todas las escrituras lo que se refería a él. Lo que estamos haciendo en este comentario, muy sencillo, nada científico, es ayudándole a usted a encontrarse con Jesús desde el testimonio bíblico. Nuestra edición se llama ¿Quién es Jesús? Desde la Biblia, es el octavo capítulo y hoy vamos a hablar un poquito del nombre que lleva el Mesías. Vamos a entrar un poquito en pistas sobre el nacimiento de Jesús. Esa sería como la tercera parte, pues ya hemos hablado de genealogía y hemos hablado de la profecía de Isaías 7:14. La base bíblica va a ser Mateo 1:21, Lucas 1:31, iluminados por otras referencias bíblicas y teológicas. Ahora, el nombre del Mesías, ¿no que iba a ser Emanuel? Bueno, según Isaías sí, pero recordemos que Emanuel es más un título o nombre simbólico. No es tanto una profecía de cómo se iba a llamar, de cuál sería el nombre que llevaría. Emanuel significa Dios con nosotros. El Emanuel es, en eso concluimos la semana pasada o la vez pasada, el Emanuel es la señal profética del nacimiento de un niño que manifiesta esperanza y promesa en la presencia de Dios con su pueblo. El pueblo de Dios sabe que Dios está con él porque así lo ha prometido el mismo Dios a través de esta profecía en la que se habla de un Emanuel. Ya le dije que las fuentes son varias, porque es un hecho que el nombre de Jesús es mencionado más de 1000 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, si se menciona 1000 veces en el Nuevo Testamento, pues sería un poquillo complicado darle las citas. Ahora, dos citas parten nuestra reflexión. En el Evangelio de San Lucas, ya les dije, capítulo 1, versículo 31, cuando el ángel le dice a María, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Le pondrás por nombre Jesús. Y en el caso de Mateo 1:21, dice el texto que el ángel en el sueño le dice a José que ella, la mujer, dará a luz un hijo y que a él le tocará ponerle por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí tenemos pues una primera síntesis de lo que significa el nombre de Jesús. Jesús significa Dios salva. Hay algunas discusiones sobre la traducción desde el hebreo y el arameo de Yeshua o Joshua hasta llegar a Jesús, pero bueno, en eso no nos metemos porque nosotros no estamos en un programa para hacer traducciones textuales. Interesa, eso sí, que conversemos mucho sobre este personaje porque es nuestro personaje central, ¿verdad? Me gustaría, no sé por dónde empezar, tal vez repasando las citas que ya le di, porque hay un principio fundamental, ¿verdad? El Mesías nacerá. Ese Mesías nacerá y como pasa con los personajes más exquisitos de la vida cristiana o creyente, Dios es el que pone los nombres, cambia los nombres o pone los nombres. En el caso del Mesías, Dios le pide primero a la madre y luego al que va a aparecer en el mundo como el Padre, le pide que le ponga el nombre de Jesús. Vamos a ir a Lucas primero porque en Lucas, cuando el ángel aparece a María, a la doncella, le dice, Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús.
Esta es la orden, ya la habíamos leído. Ahora leo el de Mateo, porque Mateo es también un aporte importantísimo, porque recuerden lo que dijimos la otra vez. Jesús es como una medalla con dos caras. Por una cara, de un lado está el aspecto eminentemente humano, físico, y me refiero con esto a la carne y la sangre, a los huesos, ¿verdad? A la realidad humana, a la naturaleza humana. Y por otro está la familia a la que pertenece. María pone la parte humana y José pone el linaje. Bien. Entonces, cuando el ángel aparece ante José en sueños, le dice que no tema recibir a su esposa como a su novia como esposa, porque lo que ella ha engendrado proviene del Espíritu Santo. Verso 21 dice, ella dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús. Cada cual tiene pues su tarea y ahí estaríamos encontrándonos con que Dios quería que su hijo se llamara Jesús en la tierra. Dios salva. Si Dios con nosotros es el Emanuel, Jesús es Dios salva y entendemos entonces la salvación que Dios nos trae. Son muchas las citas que podríamos citarle, si podríamos traerle a colación respecto del nombre de Jesús. Este artículo de este precioso libro de Xavier León Dufour eh, señala que Jesús traduce la afirmación cristiana fundamental. Ese niño que nació como Jesús y que vivirá como Jesús toda su vida, vamos a echar un ojo en el proceso. Es muy interesante descubrir que a Jesús nadie le decía Jesús. Supongo que su mamá y su papá le decían Jesús, pero la mayoría de las personas le dicen rabí o maestro o señor. Interesante, ¿verdad? Después ya cuando sucede la muerte en la cruz y viene la resurrección, la cosa va a cambiar mucho. Pero además, ese nombre que este hombre llevó durante toda su vida, este nombre va a ser como transformado. De eso hablaremos otro día con más tiempo, pero va a ser transformado y se va a conectar con otra palabra muy importante, la palabra Cristo. Jesús el Cristo, porque él fue ungido por el Espíritu Santo y porque Él es el ungido de Dios, es el elegido de Dios. Entonces, el nombre de Jesús tiene una gran singularidad, da una individualidad concreta y personal. Él no es otro, Él y todo lo que es eh, está afianzado en varios textos. Dice, la afirmación cristiana fundamental, la continuidad entre el personaje aparecido en la carne y el ser divino confesado por la fe. El mismo Jesús que nació de María la Virgen es el que confesamos nosotros como Señor y como Dios. Y ponemos un ejemplo aislado, pero interesantísimo. Había alguien a quien Saulo odiaba por sobre todas las cosas, y era ese tal Jesús. Cuando Saulo va a Damasco para traer presos a los cristianos, la luz de Dios lo tira por el suelo. Y cuando Saulo ve la aparición que tiene ante sus ojos y pregunta, ¿quién eres tú? La aparición, que es una aparición que él entiende perfectamente que viene de Dios, que no es satánica, ni es demoníaca, ni cosa por el estilo. Él sabe que viene de Dios. La aparición le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Hay una identidad entre el ser celestial que se le impone con su omnipotencia y el blasfemo Galileo al que él perseguía con todo su odio, ¿verdad? Es muy interesante esto. A Pablo, Jesús se le manifiesta y le dice, yo soy Jesús. También está el hecho de que Jesús es el nombre empleado ordinariamente por los evangelios. Ahora, yo quisiera llamar su atención sobre dos citas bíblicas muy concretas. Porque ya le digo, en la mayoría del Evangelio, antes de que Jesús muera, se le va a llamar ya rabí, se le va a llamar Señor. Hay un pasaje, de los pocos pasajes en los que a Jesús se le llama por su nombre, es en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan.
¿Se acuerdan que es el pasaje en el que Jesús cura a un ciego de nacimiento untándole barro en los ojos? Cuando aquel hombre puede ver, se va a lavar a la piscina de Siloé y logra ver por primera vez en su vida, porque él no es un ciego que perdió la vista, sino un ciego que nunca pudo ver. Y ahí hay cosas que discutir muy interesantes. Cuando lo toman y se lo llevan a la sinagoga para regañarlo, para escudriñar el corazón, para que diga la verdad, para que qué sé yo qué, eh, le preguntan, ¿cómo se te han abierto los ojos? Y la respuesta de este hombre es bien interesante. Él dice, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo, ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Jesús salva. Jesús, Dios salva, Dios salva. Ese nombre va a comenzar a movilizar el mundo. El otro día oí una cosa que no sé hasta dónde sea cierta. Dice que hay más menciones de Jesús en la historia antigua que del mismo emperador Tiberio. No lo sé, no lo sé, pero en todo caso es un nombre que va a comenzar a fermentar el imperio completo, al punto de que se los he dicho alguna vez, al final del primer periodo, el periodo de las persecuciones, hacia el 300, ya la iglesia había cubierto prácticamente todo el imperio, aún con las persecuciones. La otra cita que yo quisiera recordar es una maravillosa que está en la carta de los Filipenses. Recuerden que San Pablo se habría encontrado con tres himnos cristológicos muy importantes. Uno que colocó en la carta a los Efesios, otro en la carta a los Colosenses y este. En este himno que se llama de la kenosis, de la humillación, se nos habla del que era Dios y desciende a la tierra para asumir nuestra naturaleza, el que se somete incluso a la muerte y muerte de cruz, y luego es exaltado, resucitado, es exaltado eh, y, por Dios, y Dios le concede el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. ¿Mm? Ahora, la frase es muy linda y lo que usted quiera, pero la frase no está sola. Pensando en todo lo que el profetas y Moisés y la ley dicen acerca del Mesías, nos vamos a ir rápidamente, raudos y veloces, como dice el padre Miguel Picado, al capítulo 45 de Isaías, en el versículo 23. Es Dios quien habla y lo dice, lo juro por mí mismo, de mi boca sale la verdad, una palabra que no vuelve atrás, que ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Se dirá, solo en Yahvé está la victoria y el poder. Bueno, ese es un dramático paralelo bíblico que nos sirve para descubrir que hay, pues, referencias a Jesús en el Antiguo Testamento que son utilizadas por los apóstoles y por los agiógrafos, los escritores sagrados, para sustentar nuestra creencia en Jesús. Bueno, ya con eso creo que por hoy teníamos suficiente. Nosotros tenemos ese nombre, un nombre ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y en el abismo, porque Dios mismo pedía que delante de Él, delante de Dios, y ahí empezamos ya a sentir, y de hecho, si vamos al Apocalipsis, vamos a descubrir cómo el Apocalipsis plantea a Jesús ya no sujeto al tiempo, ni al dolor, ni a la tristeza, sino a Jesús como el Cristo, aquel que es el Cordero y el que está sentado junto al trono de Dios. Recuerde que este programa lo hacemos nosotros con mucho cariño para usted, desde Barba, Heredia, Costa Rica, que mi página web se llama liturgo.org, liturgo.org, pero que ahora le pedimos encarecidamente se suscriba a Liturgo en el YouTube. Necesito, dicen,
1000 suscripciones. Ya tengo 400, lo cual me entusiasmó mucho ayer descubrir que ya tenemos 400 seguidores. Bueno, si llegar a 1000 sería una satisfacción muy grande. Y bien, con esto del nombre de Jesús se nos estremece el corazón, ¿verdad? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias y que Dios le bendiga.